Muchas veces nos sentimos desanimados o tristes, pero cuando esa experiencia se torna crónica, concurrente, que parece que es un boquete sin salida, nos pasa a nosotros los más jóvenes, también nos ocurre a los ancianos. ¿Qué tal si hablamos un poco de la depresión en ancianos? ¿Ok? Así que, miren, la depresión es tristeza extrema o desesperación que dura más de varios días. Para el concepto, ¿verdad? De los que les gusta la psicología, el DSM-5, que es el libro de las enfermedades y trastornos, ¿verdad? De salud mental, diagnósticos de salud mental, pues dice que el periodo de lo que es depresión es un sentido de tristeza extrema y de desesperanza por un periodo de 2 semanas o más. Así que cuando esto es concurrente por un periodo de 2 semanas o más, ya podemos entonces decir que es depresión. Y ese libro añade que dice que también puede estar acompañado de otros factores que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Así que esa tristeza extrema, que dura más de varios días, entiéndase por esto 2 semanas o más, que además de eso se le añade que interfiere con la funcionalidad, interfiere con las actividades diarias de la persona, y también puede manifestarse si no hay síntomas físicos como dolor, lo que es verdad el sentimiento de pérdida o el duelo. Puede ser aumento de peso, pérdida de peso, interrupción del patrón de sueño. Puede ser que la persona duerma demasiado o duerma muy poco, falta de energía. ¿Okay? Y todo esto, ¿verdad? A esto le vamos a incluir las complicaciones que serían las psicosis, que son alucinaciones, que son esas experiencias que sean visuales, táctiles, auditivas, escucho voces, veo cosas donde no están, o tengo ideas que no son propias de la realidad, ¿verdad? Vengo de ilusiones. Y eso también puede manifestarse en casos más complicados. ¿Qué debo de conocer para detectar la depresión en ancianos? Ahora bien, ya que sabemos un poquito acerca de la depresión y de qué es lo que dice el DSM-5, pues mira, a nuestros ancianos debemos de saber entonces, a las personas que cuidamos, cuál es el historial psiquiátrico pasado. Si hay historial de enfermedad psiquiátrica, ya sea por ansiedad, desorden bipolar, desorden de esquizofrenia, porque todo esto puede ser, ¿verdad?, que algunos desórdenes mimifiquen o algunos desórdenes se parezcan a la depresión, pero no son depresión, o la depresión tiene síntomas que se parecen a otros desórdenes psiquiátricos, y habría que explorar esa posibilidad de que no sea depresión o sí sea depresión. ¿Cuál es el historial médico pasado? Si el paciente, ¿verdad?, tiene otros trastornos hormonales, diabetes, hipertensión, toda esta gama de enfermedades también puede, ¿verdad?, afectar al paciente. Historial de medicamentos, porque hay medicamentos que pueden alterar la parte emocional de las personas y la parte mental también. Por ejemplo, el paciente toma melatonina para dormir. En los ancianos con algunos desórdenes psiquiátricos o desórdenes a nivel de cerebro orgánico, la melatonina, por ejemplo, que la toman para dormir, les causa depresión. ¿Okay? Así que, ¿qué medicamentos o qué suplementos toma el paciente? Historial familiar. Hay familias con problemas psiquiátricos o con historial de depresión, intentos de suicidio. ¿Cuál es el historial de esa familia? ¿Esa familia está presente en la vida de ese paciente anciano? ¿O usted como cuidador observa que el paciente está solito y no tiene una red de apoyo, ¿verdad?, una familia que lo apoye en diferentes tareas y áreas de la vida? Entonces eso significa que debemos de explorar esas 4 aspectos importantes. ¿Qué creemos que está pasando? Miren, posiblemente nuestro paciente esté deprimido
pero hay que identificar qué está pasando. Hay cambios en las dinámicas sociales y afectivas del paciente. Por ejemplo, y esto lo mezclo con el duelo, si el paciente anciano ha presenciado la pérdida de múltiples personas, familiares, cónyuges, hijos, amigos, eso cambia cómo interaccionamos con el mundo, cómo interaccionamos con las personas, porque nuestro grupo o nuestro núcleo de personas más cercanas cambia, ¿ok? Y ese cariño y ese amor que recibe de esas personas ya no va a estar, así que puede que esto lleve a la persona a estar, ¿verdad?, más propensa a depresión. Hay desórdenes neuropsicológicos como Alzheimer, Parkinson, que pueden tener, ¿verdad?, síntomas también parecidos. O hay una historia de desorden depresivo mayor que, como dije al principio, va a ser una sensación de tristeza prolongada por más de 2 semanas, acompañada con las cositas que dije, ¿verdad? Que si falta de apetito o demasiado apetito, poco dormir o mucho dormir, pero también está presente la psicosis, que son las alucinaciones, ya sean visuales, veo cosas donde no las hay, veo monstruos, me veo a mí deformado, tengo alucinaciones auditivas, escucho voces que me hablan, etcétera, etcétera. Y también hay enfermedades crónicas en ese paciente, diabetes, infartos, derrame, otras alteraciones que afecten la socialización de ese paciente, que lo lleve también a un duelo, porque el duelo no solamente es la persona que pierde familiares, el duelo puede ser la misma persona que pierde funciones de su cuerpo y esa persona se da cuenta y por lo tanto también puede caer en depresión. Y cuando hablamos de viejitos, pues sabemos que hay unos cambios que ocurren de la vejez, cambios biológicos, y hay cambios que no son normales, y todo esto ellos se dan cuenta, así que puede llevar eso, ¿verdad?, a la depresión en ancianos. Así que, como dije anteriormente, signos y síntomas de depresión incluyen disturbios del sueño, demasiado dormir o muy poco dormir, o los sueños no son profundos y por lo tanto amanecen cansados, pérdida de interés en las actividades que les gusta realizar. Esto es bien clásico. Si ese viejito le gusta estar metido en el patio sembrando y de momento dice ya no quiere hacerlo, que no le causa interés, ojo con eso. Culpa excesiva, pues el sentimiento de culpa siempre está acompañado con pensamiento de destrucción. Debemos de tomar en consideración eso es una bandera roja, por eso se llama culpa excesiva e inapropiada. Disminución de la energía, aumento en la fatiga, disminución de la habilidad de concentrarse, cambio en apetito. Y cuando hablamos de disminución de la habilidad de concentrarse, por ejemplo, la capacidad de hacer matemática, la capacidad de leer, ¿verdad? Y de entender, de entender la lectura y esa comprensión de lectura se hace cada vez más lenta. Retardación psicomotora, la persona, ¿verdad?, no se mueve lento o está muy agitada o tiene ideas suicidas. Así que todo esto, ¿verdad?, son ejemplos, ¿verdad?, de síntomas que pueden aparecer con depresión. Ahora, si la persona, ¿verdad?, tuviera un duelo, esto es una reacción normal ante la pérdida de un ser querido o de pertenencias que son muy importantes, y puede tener características parecidas a la depresión mayor, pero el duelo se considera normal ante la pérdida. Y cuando ese duelo han pasado más de 2 meses, se supone que aunque la persona ciertamente nunca va a tener, ¿verdad?, la pérdida de una madre, la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge, siempre va a haber ese hueco, diría yo, pero se puede manejar poco a poco. Y si la persona va para 2 meses y continúa en el mismo lugar que el día 1, pues ahí entonces que tenemos que asistir a esa persona. Y si los síntomas fueran muy severos, incluyendo la psicosis, pues todavía más debemos de buscar asistencia profesional. Y eso incluye, ¿verdad?, posiblemente hasta la hospitalización. Si la persona, ¿verdad?, si este anciano tiene ideas que vayan en contra de su seguridad o de las demás personas. Así que un duelo normal la persona va a experimentar una culpa de acciones que se hicieron o no se hicieron. Si
porque ¿verdad? Estos ancianos que están en una etapa de crecimiento y desarrollo, lo que se llama la etapa de crecimiento y desarrollo, en el caso del anciano es una etapa de analizar lo que hemos hecho, de lo que ellos han hecho y si ha tenido algún fruto en su vida. Y eso tú le añades que hay una pérdida, eso tú le añades que la persona más bien empieza a culparse de lo que no hizo, pues entonces eso es un duelo que no va a terminar muy bien. Y si la persona piensa en la muerte, de que mejor se hubiera muerto ella que la persona, o que quiere irse también y morirse junto con la persona, pues ya eso pues no es normal, ¿ves? Minusvalía, sentimiento de minusvalía, la persona pues se menosprecia, no se cuida, se abandona, como dije, relación motora, todo lo hace bien lentito, camina lento, necesita tiempo para procesar la información, que después de, que aunque eso es normal ante una pérdida, si continúa, pues entonces hay que buscar asistencia, se aísla, hay disfunción social, se aísla, no habla, eso también, ¿verdad? Es importante tomar en consideración la banderita roja y que esas experiencias sociales entonces se ven afectadas, porque la persona se aísla. Así que son banderitas rojas que debemos de tomar en consideración con nuestros pacientes ancianos. El suicidio de los ancianos es común, mi gente. Los adultos ancianos hombres tienen 5 veces mayor probabilidad de cometer un suicidio debido al acceso a armas de fuego. Lamentablemente tienen que usar armas de fuego. El 75% de las mujeres intentan realizar la acción, pero no lo logran. Pero cuando lo logran, utilizan métodos más sutiles como la sobredosis, el ahorcamiento, el cortarse, son las más comunes. ¿Okay? Así que debemos estar pendientes de esos factores precipitantes. Cuando hablamos de factores precipitantes, son esos factores que como que empujan a la persona para una alteración o una enfermedad, en este caso el suicidio, y es el sentido de falta de propósito. Mire, todos nosotros nacemos con propósito, y si la persona se siente, aún una persona joven, se siente que no sirve para nada y que para la vida no tiene sentido, pues esa persona comienza a pensar de forma, ¿verdad? Acerca de suicidio, acerca de minusvalía. Imagínense un anciano que ha vivido y que ahora está en los últimos días y comience a sentir que su vida no tiene sentido. Pues eso empeora, es un factor precipitante al suicidio y a la depresión también. Falta de soporte social. Tenemos un paciente que siente que no tiene sentido, pero no tiene una red de apoyo, no tiene una familia que dicen, mira, estamos aquí para ti, estamos para servirte, estamos para ayudarte. Pues mire, obligatoriamente esa persona todavía va a caer en ese hoyo profundo. Y a eso le sumas que la salud física afectada, ya sea que tiene enfermedades crónicas, pues los medicamentos también pueden afectar la parte del procesamiento cognitivo, y entonces voy a tener entonces que eso es una receta perfecta para precipitar al paciente a el suicidio. Necesitamos estar con la gente. La gente no nació para estar aislada. El COVID-19 nos ha aislado de la sociedad y la gente ya no se acerca a otras, pero miren, eso no es normal. Nosotros necesitamos tener contacto con otras personas, necesitamos que otra gente exprese afecto, ¿okay? Porque así, solo así podemos superar, ¿verdad?, esos factores precipitantes y podemos, ¿verdad?, tener sentido de propósito, soporte y mejorar, ¿verdad?, la salud física. Estos son factores precipitantes que precipitan, que empujan a la persona con fuerza a este daño. Los de riesgo son factores que no te empujan del todo, pero si se mantienen por largo tiempo se convierten en factores de precipitantes. Por ejemplo, la ideación suicida, que la persona piense en suicidarse, que tenga ya un historial
de intentos suicidas. Dice la literatura que las personas, y se incluyen los ancianos, que tengan idea suicida, pues entonces, y que tengan historial de intentos, tienen mayor probabilidad de realizarlo. Presencia de un plan concreto, se llama idealización. Intención con idealización. Si la persona ya tiene un plan cómo lo va a hacer, pues tiene un mayor riesgo. Y eso es una bandera roja grande de que la persona puede cometer suicidio. Así que eso es bien importante tomarlo en consideración. Pero usted no va a saber esto a menos que hable con su paciente anciano. Así que por eso es importante la comunicación. Aquí ustedes toman una clase de comunicación. Es importante comunicarnos, hablar con las personas, que ellos se abran a nosotros en esa relación enfermero-paciente, cuidador-paciente, o que tengan un comportamiento suicida. Y no siempre ese comportamiento suicida es un comportamiento visible. A veces es que tomas riesgos de, por ejemplo, voy a tal lugar, me voy caminando por la carretera, se me atropella un carro, que me atropella un carro, ¿no? O guío de forma temeraria, o tomo riesgos innecesarios, ¿ok? Comportamiento suicida. Y entonces usted estima. Cuando hablamos de la estimación, estimado riesgo de suicidio, es que usted toma datos, tanto datos objetivos, que son los que podemos observar, como datos subjetivos, lo que el paciente le dice, para que usted vea si la persona está en riesgo o no. Los pacientes suicidas tienden a haber experimentado un episodio de depresión mayor, no diagnosticada la mayoría de las veces. Y tenemos que tomar en consideración que la depresión es tratable, o sea que no debemos de esperar a que haya unos riesgos de suicidio o unos factores precipitantes para que tratemos depresión mayor. La mayoría de los pacientes tienden a expresar que están deprimidos a un familiar o un amigo o a su médico, y ven a su médico por otros problemas de salud, pero que están asociados a la depresión. Así que este anciano a lo mejor tiende a visitar la sala de emergencias, tiende a buscarle usted todo el tiempo como cuidador o al enfermero, porque mientras está enfermo tiene quien lo cuide y tiene quien lo atiende y quien lo escuche. Eso entonces es una bandera rojita, porque, ¿verdad? Usted y yo no queremos estar metidos en el médico, pero estos pacientes sí, porque sienten que ahí son cuidados. Importante saber que la depresión no es un proceso normal del envejecimiento, un proceso patológico y que debe tratar. Y la depresión es el diagnóstico no es tan fácil de realizar en ancianos. ¿Por qué? Porque hay una dificultad posible para la comunicación de los sentimientos. A esto añádale si tienen condiciones que afecten la parte cognitiva. Eso incluye la demencia, Alzheimer, Parkinson, demencia vascular, que tenga, ¿verdad?, otras alteraciones a nivel orgánico, a nivel de cerebro, como atrofia cerebral, que lleva entonces a los desórdenes que ya hablamos, Alzheimer, Parkinson. Que hay un estigma de lo que es depresión y que ese estigma le afecta a ancianos, jóvenes y adultos y niños. Y esto de que las personas no pueden estar deprimidas, que esto simplemente, ¿verdad?, esto es nada, un flu y después se te pasa. No. Necesitamos trabajarlo. Necesitamos trabajarlo con profesionales de la salud, que es profesionales de salud mental, ¿ok? Y que de esa manera podemos evitar, ¿verdad?, una desgracia, ¿no?, especialmente a los ancianos. La depresión se ve diferente a los ancianos. Mira, puede ser que el pacientito anciano tenga un modo depresivo prominente, que todo el tiempo esté cansado, todo el tiempo esté con esos síntomas, pero como lleva tanto tiempo así, la gente lo ve normal. Que haya más ansiedad por procesos hospitalarios, por enfermedad, por ansiedad por COVID, ansiedad por la criminalidad, ansiedad por todo lo que está ocurriendo, y viva en esa burbuja de ansiedad 24/7. Eso también, ¿verdad?, puede ser un indicio de depresión. Que se aísle, ya lo hablamos. Tiene dificultad de memoria, que no siempre dificultad de memoria viene por esto, también viene por Alzheimer, Parkinson y demencia, o por vejez en general, pero también hay que tomar en consideración la depresión. La presencia de enfermedades crónicas, como ya hablamos de Parkinson, Alzheimer, problemas para dormir, y la psicosis más común, ¿verdad?, las delusiones, que son esas ideas de que me persiguen, de que tú me robaste el dinero, de que esta no es mi casa. Todo eso puede estar relacionado a esto.
pero hay que hacer estudios con neurología, con neurólogo, con médico, estudios de sangre y salud mental para manejar todo esto. ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes con depresión? Bueno, los medicamentos están disponibles, los antidepresivos, antipsicóticos, los ansiolíticos, que son medicamentos, ¿verdad?, para bajar la ansiedad, manejar la depresión y manejar las ideas, ¿verdad? Las alucinaciones y las delusiones. Pero, los pacientes ancianos son más vulnerables a las complicaciones físicas y funcionales de los medicamentos. Tienden a deshidratarse, tienden a malnutrirse porque estos medicamentos tienden a partir el estómago, quitar el apetito, tiende a empeorar. Algunos medicamentos que son para este tipo de alteraciones terminan provocando alucinaciones y confusión. Lo que se ajusta a los medicamentos, se ajusta a la dosis correcta. Así que es bien interesante que el medicamento está presente, pero no es para todo el mundo. Ahora sí hay un tratamiento que no es tan, diría yo, famoso, que es la terapia electroconvulsiva. Básicamente son electrodos que se colocan en ambos lados de la cabeza y se prepara el paciente con un especialista en terapia electroconvulsiva, psiquiatra, cardiólogo, y se dan shocks eléctricos a nivel de cerebro. Y lo que va a hacer eso es que va a dar un reset en lo que es la producción de neurotransmisores. Y si la razón por la cual el paciente está deprimido tiene que ver más con alteraciones de neurotransmisores, pues eso se resetea y el paciente mejora drásticamente. ¿Okay? Pero no es la terapia más aceptable porque también trae una controversia, ¿verdad? Con esto también se torturó a personas durante principios del desarrollo de la psiquiatría. Entonces, pues, no es tan famoso y no es tan aceptado de este lado del mundo, pero en Europa se está tomando más auge para evitar los medicamentos. Siempre yo digo que la terapia de medicación y la terapia electroconvulsiva siempre tiene que ir a la mano con la terapia psicológica. El modelo de terapia conductual y de comportamiento es sumamente importante porque los psicólogos nos ayudan a ver las cosas desde otro punto de vista para cambiar el significado a lo que vemos, y por lo tanto si usted cambia el significado a lo que usted experimenta, cambian sus emociones y mejora su manejo. Así que la psicología va de la mano con todo esto. Terapias de grupo, ¿okay? Porque hay que evitar el aislamiento. Así que todo esto se puede dar con estos pacientes ancianos, en los hogares de ancianos, en los hogares per se, pero tiene que haber, ¿verdad?, la voluntad por parte de la familia, voluntad por parte del paciente de salir hacia adelante, y obviamente de la familia, que son tal vez los primeros que pueden identificar estos cambios. Así que si usted como cuidador ve, ¿verdad?, alguno de estos cambios que hemos visto hoy, mi recomendación es que usted lo notifique a la familia notifique a enfermera o médico, para que entonces se tomen las acciones pertinentes y evitemos, ¿verdad?, entonces los problemas mayores. Básicamente esto es lo que quería contarles acerca de depresión en ancianos, pero que sea de ayuda y que sea práctico para ustedes, que tengan un excelente fin de semana.